Buenas tardes a todos. Vamos a retomar las jornadas con la última mesa ya, que es la mesa de estudios en curso o finalizados. Ha habido un pequeño cambio y Belén Saavedra no va a poder estar. Según cómo se vaya desarrollando y si hay tiempo, el doctor García Basteiro hará un esfuerzo en el último momento para darnos unas breves pinceladas del trabajo. Y con esto... Y sin más dilación, agradecemos también que se vaya cerrando la puerta de la entrada. Sin más dilación, me gustaría presentar al primer presentador, que es Rafael Prado Rosales, que viene de la Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología, y nos va a hacer una presentación titulada Vesículas extracelulares y tuberculosis, nuevas herramientas para diagnosticar y tratar la enfermedad. Adelante, cuando quieras. Vale, pues primero de todo me quiero unir a algunos de los speakers para agradecer la invitación a este tipo de audiencia que tengo que reconocer que está bastante lejos de donde yo suelo encontrarme en estas reuniones de formación microbiólogo. O sea, soy microbiólogo, pero desarrollo una investigación puramente básica, aunque ahora, pues, en colaboración con algunos organizadores del Congreso, sí que me estoy acercando un poco más a la parte clínica. Y nosotros estudiamos un fenómeno que es la vesiculación o la producción de vesículas extracelulares que, como vais a ver a continuación, describimos en 2011 Mycobacterium tuberculosis, pero es un fenómeno universal dentro de cualquier organismo vivo. No hace falta recalcar aquí, mi presentación obviamente va a estar más centrada en la parte del microorganismo para pasar finalmente a un pequeño estudio piloto que hemos hecho con muestras clínicas, pero no hace falta recalcar aquí que Mycobacterium tuberculosis sea posiblemente el patógeno más exitoso dentro de todos los patógenos que conocemos. Es capaz de desarrollar infecciones muy duraderas con estructuras singulares como el granuloma, y que, como cualquier patógeno intracelular, el hecho de estar confinado y a través del uso de sistemas de secreción, pues le permite ganar acceso a otras zonas fuera del granuloma. Estos son los sistemas de secreción clásicos que podíamos encontrar en cualquier bacteria, pero Mycobacterium tuberculosis, además, en su genoma despliega pues toda una maquinaria genética que codifica para sistemas de secreción especializados que están íntimamente ligados con su estilo de vida intracelular. Pero hace no mucho, porque esto es un campo relativamente reciente, se vio que los microorganismos, al igual que otras formas de vida, son capaces de liberar antígenos no solamente a través de los sistemas de secreción clásicos, sino también a través de lo que se conoce el tipo 0 de mecanismo de secreción, que es a través de vesículas extracelulares. Las vesículas extracelulares básicamente pues tienen unos 40 años de vida desde el punto de vista científico, y podéis ver lo sofisticado que se ha vuelto el campo en este periodo de tiempo, con esa gran terminología que atiende principalmente a mecanismos de biogénesis, función, etcétera. Aquí tenéis algunas imágenes de micrografía electrónica donde podéis ver especies de gram negativas liberando vesículas en condiciones de infección. Esto sería un ejemplo de un estudio que publicamos hace ya un tiempo en Bacillus anthracis, donde podéis ver que las vesículas extracelulares, que son trozos de membrana que integran antígenos, básicamente, pues contienen todos los componentes de la toxina característica de este patógeno. Lo que queda claro es que la arquitectura de la pared celular determina en gran medida el proceso de vesiculación o el proceso de biogénesis de vesículas, y hoy sabemos que en gram negativas la mayoría de las vesículas se liberan desde la membrana externa y en gram positivas desde la membrana interna. Y que recientemente se ha visto que un mecanismo mediado por fagos que induce autolisinas puede dar lugar a un mecanismo de explosión que básicamente hace que la bacteria explote y el material celular pueda liberarse en forma de vesículas. Pues bien, cuando entramos a hablar de Mycobacterium tuberculosis, pues todo este tema hace que nos preguntemos que cómo es posible que una bacteria como Mycobacterium tuberculosis libere unas vesículas teniendo en cuenta la singularidad de su envuelta celular, que es altamente más compleja que cualquier otra bacteria.
pues nosotros asumimos que tiene que haber un profundo remodelado de esta envuelta para que una vesícula alcance el medio extracelular. Pues como os comentaba, nuestro grupo publicó hace ya unos años el mecanismo de vesiculación en micobacteria, tanto en BCG como H37RV, la cepa de laboratorio de Mycobacterium tuberculosis, y este ensayo se extendió también a otras especies de Mycobacterium, incluyendo especies de crecimiento rápido y crecimiento lento, y lo que vimos es que es un proceso conservado dentro del género Mycobacterium. Lo que es característico de estas vesículas es que acumulan lipoproteínas como factor de virulencia y si no lo sabéis, estas lipoproteínas están altamente relacionadas con el proceso de patogénesis de Mycobacterium, ya que induce una respuesta proinflamatoria bastante alta, y principalmente a través del receptor TLR2. Estos serían respuestas de macrófagos y citoquinas medidas en macrófagos wild type y TLR2, y como veis, en la mayoría de los casos la estimulación con vesículas de estos macrófagos se ve ampliamente reducida en macrófagos que carecen de este receptor. Mediante técnicas de inmunoelectromicroscopía se puede incluso capturar eventos de vesiculación en situaciones de infección in vitro e in vivo, o sea, es un fenómeno que pasa durante la infección. Aquí veis bacterias que están recuperadas de un ratón infectado, donde podéis ver el proceso de formación de una vesícula y los antígenos de lipoproteínas que se asocian a la misma. Y bueno, en relación al origen, esto es algo importante, ya que la envuelta de Mycobacterium tuberculosis pues, es altamente lipídica, y las vesículas podrían originarse tanto de la membrana celular como de la pared celular con los ácidos micólicos, y nosotros determinamos que el origen fundamental es la membrana. Como podéis ver, la cromatografía de capa fina resuelve principalmente lípidos polares, y la espectrometría de masa viene a confirmar estos resultados. Los más abundantes, como podéis ver, son todo lípidos polares. Estudios sucesivos vinieron a poner de manifiesto que el proceso de vesiculación se altera cuando Mycobacterium se pone en condiciones relacionadas con el estrés que sufre dentro del macrófago o incluso dentro del propio sitio de infección, como por ejemplo el hambre de hierro. Es una situación que la bacteria experimenta dentro del macrófago y dentro del pulmón, y mediante técnicas de seguimiento de nanopartículas podemos ver cómo la condición de hambre de hierro básicamente estimula la producción de vesículas. Esto sería otro ensayo donde utilizamos un antisuero en sobrenadante, donde podemos ver el mayor reconocimiento de vesículas, y luego mediante técnicas de microscopía pues podéis ver la decoración de la superficie de la bacteria por vesículas en condiciones de bajo hierro comparada con alto hierro. Por lo tanto, ya sabemos que es un proceso que se estimula en condiciones de infección. También pudimos demostrar que las vesículas tenían propiedades vacunales, es decir, en estudios experimentales de vacunación e infección in vitro, primero determinamos que la respuesta de anticuerpos se dirige principalmente a lipoproteínas, y lo mismo sucede con la respuesta de células T. Y estudios de protección experimental pues muestran una protección similar a la que puede suministrar BCG en estos modelos de infección en ratón, ¿vale? En otro contexto, las vesículas también tienen antígenos que tienen capacidad o propiedad diagnóstica en estudios serológicos, incorporando una pequeña cohorte de pacientes del Bronx, de Nueva York, donde básicamente pues un conjunto de 3 antígenos es capaz de diferenciar de pacientes tuberculosis positivos de no positivos. Y esto es una extensión del estudio que hicimos en colaboración con la profesora María Teresa Tórtola hace ya un año, donde incorporamos pues otra cohorte de pacientes y pudimos ver que los resultados que habíamos publicado en 2013 pues básicamente se mantienen, y además podemos incorporar algún antígeno adicional. Bueno, en resumen, hasta ahora, para poneros en contexto en relación con la vesiculación en Mycobacterium, podéis ver que es un proceso conservado, que las vesículas se producen durante el crecimiento in vitro, infección de macrófagos e in vivo, que son partículas muy inmunomoduladoras que se originan en la membrana, que tienen propiedades vacunales y tienen un potencial de diagnóstico. Bien, en el laboratorio nos preguntamos si podemos utilizar este fenómeno, y en particular estas vesículas,
para mejorar las herramientas de diagnóstico y de tratamiento de la tuberculosis. La realidad es que una vesícula extracelular es una partícula biológica que se libera a partir de un organismo, del organismo que la produce, y por lo tanto lleva información de este organismo. Esto es un concepto muy importante para la tuberculosis, que desde el punto de vista de la fisiología del microorganismo pues es muy críptica. En definitiva, si pudiéramos detectar o coger la información de la vesícula fuera del sitio de infección, pues podríamos tener información de lo que está pasando en el sitio de infección. Nuestra hipótesis es que la Mycobacterium tuberculosis modula la producción de vesículas de acuerdo con su estado fisiológico y que las vesículas extracelulares, junto con las vesículas que también se liberan del huésped, recordad que es un fenómeno universal, nosotros estamos liberando y produciendo vesículas de manera continua, pues en conjunto esta información puede ser un buen indicador del estado de la enfermedad. Y esto puede estudiarse en situaciones de enfermedad activa, latencia, estrés antibiótico o incluso vacunación. Para abordar este proyecto, pues hemos tenido una ayuda muy valiosa de investigadores del IGTP. En primer lugar, el doctor Francesc Borràs, con un expertise muy importante en medicina renal y también en vesículas extracelulares, básicamente nos transmitió todo el expertise para poder aislar vesículas de orina. Por nuestra parte, generamos anticuerpos monoclonales que reconocían específicamente estas vesículas y pudimos hacer una prueba de concepto inicial en infección de macrófagos, donde células del tipo THP1 se infectan con Mycobacterium tuberculosis, sometemos el sobrenadante de macrófagos a este proceso de separación de vesículas, que básicamente integra una cromatografía de exclusión y luego un reconocimiento de marcadores de vesículas del huésped y de la bacteria, y lo que podemos ver es que somos capaces de detectar las vesículas del macrófago y también las de la bacteria fuera del macrófago. Y finalmente una puntualización, y es dejar claro que las vesículas que libera la bacteria dentro de esta infección son un componente muy importante o básicamente explican gran parte de la capacidad de estimulación de las células que están alrededor no infectadas. Aquí, esto lo comprobamos con un abordaje genético donde a través de un mutante en un gen de Mycobacterium, que cuando tú lo afectas la bacteria no produce vesículas, aparentemente este mutante pues no tiene ningún defecto de crecimiento intracelular, pero sí que tiene básicamente disminuido el proceso de vesiculación. Estimulando con los sobrenadantes de infección del mutante y del wild type de esta manera, pues básicamente podemos ver que los sobrenadantes del mutante básicamente no son capaces de estimular la producción de citoquinas en macrófagos no infectados. Por lo tanto, la producción de vesículas por parte de la bacteria es un componente importante cuando está, digamos, en el sitio de infección a la hora de estimular el entorno extracelular. El estudio piloto que nos planteamos en colaboración con la doctora Cristina Vilaplana y el doctor Francesc Borràs, ambos del IGTP, pues incluye muestras del proyecto Stage TV. Inicialmente, pues un proyecto, o sea, un proyecto en modo piloto de individuos diagnosticados con tuberculosis sometidos a tratamiento a los que se le tomaron muestras de orina a 3 tiempos, tiempo de admisión, al mes 2 y a los 6 meses. Aplicando el protocolo que hemos visto anteriormente, aquí podemos ver ensayos dot blots, que no son otra cosa que inmunoblots de las diferentes fracciones que recogemos de la cromatografía de exclusión para, en este caso, un marcador de un exosoma o vesícula extracelular del huésped. Esto debería ser un control positivo. Básicamente, nosotros estamos separando vesículas de estas muestras de orina y es esperable encontrar vesículas extracelulares con un marcador del huésped. Y lo que es también esperable, que en un individuo, perdón, no lo he comentado, esto es un individuo sano, lo que es esperable también es no encontrar ninguna vesícula de la micobacteria, ¿vale?
Aquí tenéis otros individuos, controles sanos, donde podéis ver el reconocimiento de vesículas del individuo y la ausencia de reconocimiento de vesículas de la bacteria, o por lo menos de vesículas con antígenos de la bacteria. Cuando pasamos a examinar las muestras de orina de pacientes infectados, aquí tenéis la clave, que sería tiempo 0, mes 2 y 6 semanas. De nuevo, reconocemos perfectamente vesículas con marcadores del huésped y tenemos el reconocimiento también de vesículas, en este caso con marcadores de la bacteria. Esto sería para un paciente y esto sería para otro paciente. Actualmente estamos en proceso de analizar el resto de muestras y lo que nos llama la atención es que el tratamiento, digamos que el reconocimiento de los antígenos de la bacteria fluctúa a lo largo del tratamiento. Ahora mismo no sabemos darle explicación a esto. Siempre las detectamos a tiempo 0, en algunas ocasiones desaparecen a los 2 meses y en la mayoría de los casos vuelven a aparecer o la detección se detecta de nuevo a los 6 meses. Y aquí pues otro paciente donde tenemos el mismo patrón. Pues la conclusión de este estudio piloto pues, es que podemos detectar las vesículas extracelulares en orina de pacientes, que la detección se altera o varía durante el tratamiento. En este estudio hemos adquirido información muy relevante, que es que existe un volumen inicial de la orina que es crítico para poder procesarla, que son 5 mililitros, y sobre todo las condiciones de almacenamiento de la orina sí que afectan al resultado final. El objetivo es completar el estudio piloto y plantear uno en modo prospectivo donde se controlen parámetros relacionados con lo que acabo de decir, sobre todo las condiciones de almacenamiento de la orina. Esto es un trabajo que se publicó el año pasado y simplemente para mostraros que esto es una realidad, que la detección de vesículas extracelulares en orina de población pediátrica se ha evaluado con todas las garantías de un estudio piloto clínico real con cohortes de pacientes de 3 localizaciones diferentes, Nairobi, República Dominicana y Vietnam, y en este caso no detectan vesículas o de la bacteria o del huésped, sino que utilizan anticuerpos que reconocen marcador del huésped y de la bacteria, como puede ser CD81 o LPRG. Y como podéis ver, en este estudio piloto son capaces de separar perfectamente los individuos tuberculosis positivo de los controles para ambos antígenos, liporabinomannan o LPRG o el combinado. Y para terminar la charla, no sé cuánto tiempo me queda. 2 minutos. 2 minutos. La charla hablaba de diagnóstico y tratamiento. Simplemente quería mostraros aquí que las vesículas también pueden explotarse para encontrar nuevas dianas para Mycobacterium tuberculosis. Sabemos que hay condiciones que sobreestimulan la producción de vesículas en Mycobacterium tuberculosis, condiciones relacionadas con la ausencia o la sobreexpresión de determinados genes o incluso condiciones de crecimiento como el hambre de hierro. Nosotros hemos implementado un screening de una librería de mutantes para buscar mutantes de Mycobacterium con vesiculación alterada y así encontrar más genes que podrían explicar el proceso de vesiculación. Este sería el resultado del screening primario, donde hemos evaluado 13.000 mutantes mediante este proceso de escrutinio, y después de hacer un screening secundario hemos determinado una cantidad de más de 100 mutantes de Mycobacterium tuberculosis cuyos genes explican o contribuyen al proceso de vesiculación. Y finalmente, cogiendo uno de estos genes y generando una cepa reportera en colaboración con GSK, pudimos ver que hay drogas que estimulan por una parte o reprimen el proceso de vesiculación. Y esto es algo importante porque ahora nos permite abordar estudios de combinación de fármacos donde podemos modular el proceso de vesiculación, bien aumentándolo o disminuyéndolo, y ver qué resultado o qué efecto tiene eso en el proceso de infección. Y para concluir, me gustaría decir que las vesículas extracelulares pues, pueden representar un nuevo marcador para el diagnóstico de la tuberculosis. La orina, no hace falta decirlo en esta audiencia, es
la muestra ideal desde el punto de vista clínico por la reducción en el proceso invasivo de su obtención. Deciros también que las vesículas pueden detectarse en plasma y que suele ser un proceso relativamente más limpio, que las vesículas extracelulares se modulan por drogas y tenemos una oportunidad tanto de disminuir la viabilidad de la bacteria y al mismo tiempo, si lo planteamos desde el punto de vista de la estimulación, podemos estimular el sistema inmune. En el futuro, lo que queremos hacer es determinar la composición de las vesículas aisladas de orina y plantear un abordaje de inmunocaptura de estas vesículas en orina sin necesidad de procesar la muestra. Esto ya es una realidad en biopsia líquida en cáncer y hay numerosas compañías que ahora mismo están desarrollando abordajes o kits para aislar estas vesículas y finalmente, pues esto es algo que está lejos, pero nos gustaría estudiar combinaciones de drogas enfocadas en vesiculación. Mi agradecimiento a nuestro grupo de la Universidad Autónoma, a nuestros colaboradores en el IGTP en Estados Unidos y el antiguo grupo y las fuentes de financiación. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Vamos a hacer las preguntas al final, así que voy a invitar a Arantxa Romero, que es investigadora de la Unidad de Tuberculosis Experimental de Canruti y que nos va a hablar y con gran experiencia en investigación. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a estas jornadas a todos los miembros de la organización. Hace 2 años les presenté el análisis preliminar de este estudio y hoy tengo la posibilidad de presentarles los resultados finales del estudio STAGE-TB. Bien, una de las líneas de investigación de la UTE, de la Unidad de Tuberculosis Experimental de Canruti, es el estudio del pronóstico de los pacientes con tuberculosis. Esta línea se basa en la idea de que todos los enfermos son diferentes, pero aún así se hace un abordaje similar de los mismos. Siguiendo en esta línea, lo que se pretende es desarrollar un algoritmo que permita un manejo más individualizado de las personas con tuberculosis basado en sus características. Y es en este contexto que surgió el proyecto STAGE-TB, que es un estudio multicéntrico que se coordina desde la UTE. Bien, y ante esta situación nos planteamos la siguiente hipótesis, que es caracterizar la evolución de la clínica, los parámetros analíticos, microbiológicos y la calidad de vida de las personas con tuberculosis de Barcelona nos va a ayudar a tener un manejo asistencial más personalizado y un mejor control en la enfermedad a nivel comunitario. Y a partir de aquí se establecieron 3 objetivos. El primero de ellos, crear y seguir una cohorte prospectiva de personas afectadas con tuberculosis y la realización de pruebas diagnósticas y de seguimiento de manera integral y uniforme hasta la curación. Segundo objetivo, evaluar la utilidad de los síntomas, de los parámetros inflamatorios y de la calidad de vida como biomarcadores de gravedad y su capacidad para predecir la evolución en las personas con TB. Y por último, el tercer objetivo, estudiar la calidad de vida mediante el cuestionario BCNQ y reducirlo a través de la conversión de la escala para poder implementarlo durante el manejo clínico de estos pacientes. En cuanto a la metodología del objetivo 1 y 2, hemos diseñado un estudio longitudinal prospectivo en el que han participado 5 centros del área metropolitana de Barcelona. Desde el Hospital Germans Trias y Pujol hemos contado con la colaboración del Servicio de Infecciosas, de Neumología y de Microbiología. Por parte de Vall d'Hebron colaboraron el Servicio de Infecciosas, Neumología, Pediatría y Microbiología. Y también los hospitales Sant Joan de Déu, Serveis Clínics y el Hospital del Mar. El análisis de los datos incluyó los pacientes incluidos desde abril del 2018 hasta diciembre del 2021. Y no hubo un límite de edad. Entraron tanto adultos como menores de 18 años. Los datos se recogieron en 3 momentos puntuales: al inicio, en la visita basal, al mes 2 y al mes 6 de tratamiento, lo que llamaremos T2 y T3 respectivamente. Y analizamos las variables demográficas, clínicas, de laboratorio
y de calidad de vida, en este caso solo en los pacientes adultos, a través de 3 cuestionarios. El St. George Respiratory Questionnaire, que mide el impacto de la función respiratoria percibida por los pacientes, por las personas, y aunque no es un cuestionario específico de tuberculosis, sí que se ha utilizado en multitud de estudios. La escala Kessler-10, que mide el estrés psicológico, y la encuesta de Barcelona, BCNQ, que mide la calidad de vida y que veremos más en detalle en el objetivo número 3. En lo que respecta a las características de nuestra cohorte, se incluyeron 94 personas, de las cuales el 72% fueron hombres, el 27% mujeres y casi un 14% menores de 18 años. La mitad del total, la mitad habían nacido en España y seguido por la población pakistaní con un 18% de representación. En estas 2 gráficas podemos ver la distribución por país tanto para los menores de 18 años como para los adultos. Hay que decir que este estudio se desarrolló concomitante a la pandemia del COVID, lo cual tuvo un impacto ya que los centros sanitarios se vieron obligados a redistribuir sus recursos para poder hacer frente a los numerosos casos de COVID a los que tenían que atender. Por tanto, el reclutamiento y el seguimiento del estudio se vio afectado. De hecho, el 84% de las personas fueron incluidas antes de la pandemia. A nivel microbiológico, el 90% de los adultos tuvieron un resultado positivo en el cultivo al inicio del estudio, frente al 30% en el caso de los niños. Y un 43% tuvo una baciloscopia positiva y casi 3/4 partes del global resultaron sensibles a fármacos de antituberculosos de primera elección. Pasamos ahora a describir los síntomas. En esta primera tabla vemos cómo, tanto en el grupo de los niños como en el de los adultos, existen diferencias, existe una reducción en el número de síntomas, una reducción significativa, en el número de síntomas a lo largo del tiempo. En esta diapositiva vemos más en detalle la frecuencia de aparición de cada uno de los síntomas analizados, tanto para niños como para adultos. Y destaca en el caso de los adultos la tos productiva y en el caso de los niños el síndrome constitucional con casi un 54% de prevalencia. Asimismo, en los adultos los síntomas respiratorios, así como la fiebre y las linfadenopatías, siguieron presentes al final del seguimiento del estudio. Hay que mencionar que en los niños la tuberculosis se manifiesta de una manera diferente a los adultos. Y aunque la mediana de edad de nuestra cohorte de menores de 18 años es de 10 años y los menores de 5 son los que más difieren de los adultos, vemos cómo en los niños existe una tendencia a mejorar más rápidamente que los adultos esta sintomatología a lo largo del tiempo. Por lo que respecta a los parámetros inflamatorios, analizamos la PCR, la VSG, los ratios neutrófilos linfocitos, monocitos linfocitos y los complementos CH50, C3 y C4. Como hemos visto, tanto los síntomas como los parámetros inflamatorios disminuyen a lo largo del tiempo, tanto en niños como en adultos. Por lo que los niveles de estos parámetros están relacionados con la gravedad de la enfermedad. Esto nos sugiere que niveles elevados o mantenidos en el tiempo de estos parámetros pueden estar asociados con una menor eficacia del tratamiento. También analizamos las características basales de los parámetros inflamatorios en relación con las variables demográficas, clínicas y microbiológicas. Vimos
que los niveles, existían diferencias en los niveles de PCR en el momento basal según el sexo, la ingesta de alcohol y el tipo de tuberculosis. También aquellos confirmados microbiológicamente y con carga bacilar presentaron niveles de estos parámetros más elevados, y en relación con la sintomatología se vio que las personas con síntomas, con presencia de síntomas, presentaron niveles de VSG más elevados que aquellas que no presentaron síntomas. Y todos los parámetros se vieron elevados en el inicio en aquellas personas con síndrome constitucional. Bien. En lo que respecta al St. George Respiratory Questionnaire, evaluamos 85 cuestionarios de 38 personas adultas con tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente. En la gráfica vemos que no es hasta el tiempo 3, hasta el mes 6, en el que se observa una mejora en la puntuación de esta escala. Pero los valores normales del St. George, la escala total, se sitúan entre 5 y 7 puntos como máximo. A nivel basal, cuando analizamos por grupos, destaca que los mayores de 60 años presentaron valores normales en esta escala, entre 5 y 7 puntos, como hemos comentado, y esto se mantuvo a lo largo del tiempo. En cambio, aquellos de mediana edad y con algún síntoma presentaron valores más altos en esta escala que el resto de grupos. Y la evolución en el tiempo de la escala St. George, vimos que mejoraba en general en todos los grupos analizados. Pero lo importante es que aproximadamente el 80% no tuvo un valor al final del tratamiento dentro de este rango, lo que nos indica que existe un daño pulmonar infravalorado y, por tanto, se necesitaría un diagnóstico precoz para poder establecer medidas que paliaran estas secuelas. En relación a la escala Kessler 10, analizamos 164 cuestionarios de 60 personas adultas. En la gráfica vemos cómo en el global, a lo largo del tiempo, los valores de esta escala sí que van mejorando, y en este caso el máximo es el valor que se considera normal es por debajo de 20 puntos. A nivel basal, al analizar por grupos, vimos que aquellos de mediana edad que habían nacido en España y también aquellas personas con antecedentes de enfermedad psiquiátrica tuvieron una puntuación por encima de estos 20 puntos. En cambio, el resto de grupos analizados se mantuvo dentro del rango de valores normales de la escala Kessler. Y la evolución en el tiempo de los diferentes grupos analizados, en general, mejoraba en cada time point evaluado. Bien. Pasamos ahora a describir los resultados de los factores predictores. Bien, ninguno de los parámetros inflamatorios analizados resultó relacionado con la negativización del cultivo al mes 2 en aquellos pacientes con tuberculosis pulmonar microbiológicamente confirmado. Pero sí que vimos una relación con la gravedad clínica. Está medida como la presencia de 4 o más síntomas en el momento basal, lo que nos indica que esta gravedad clínica está relacionada con una conversión más lenta del esputo. Por otra parte, unos niveles elevados de VSG del complemento C4 y una baciloscopia positiva se relacionaron con la persistencia de síntomas en el mes 2. Y aunque esto no tiene una relevancia a nivel terapéutico, sí que la tiene a nivel del manejo del paciente, porque se le puede informar de esta persistencia de síntomas y esto le puede ayudar a afrontar la enfermedad con
más tranquilidad y seguramente con un nivel menor de angustia. Bien, continuamos ahora con el objetivo número 3 y la metodología. Desde la UTE se creó una encuesta de 56 preguntas relacionadas con la calidad de vida reportada por el paciente. Los datos de esta encuesta ya fueron publicados, pero lo que hemos hecho en esta ocasión es hacer una conversión de la escala seleccionando 18 preguntas que clasificamos en 3 categorías o dominios: la precariedad económica, el impacto emocional y el estigma. Esta escala es la que llamaremos BCNQ 18. En total se analizaron 144 cuestionarios de 65 participantes. A nivel global vemos en esta primera gráfica de la izquierda cómo no es hasta el tiempo 3 que se ve una mejora de esta calidad de vida. Y para cada uno de los dominios estudiados destaca cómo el impacto emocional mejora de manera significativa a lo largo del tiempo y además es el que tiene una mayor puntuación al inicio del estudio. También miramos los resultados del BCNQ 18 según sexo y vimos que los resultados muestran una tendencia diferente tanto entre hombres y mujeres, siendo la puntuación de las mujeres siempre más elevada. Y para cada uno de los dominios, las mujeres obtuvieron una puntuación significativamente mayor en lo que respecta al impacto emocional. Esto podría explicarse por la mayor comorbilidad que en general tienen las mujeres, que suele ser depresión o ansiedad, que también son las más frecuentes que se dan en la tuberculosis. A nivel microbiológico se vieron diferencias entre aquellos con baciloscopia positiva y negativa en el tiempo 2, lo que podría explicarse porque aquellas personas con carga bacilar al inicio podrían tener una tuberculosis más avanzada o más grave. Además, las personas con carga bacilar van a tener que aislarse aproximadamente un mes, lo cual repercutirá de manera negativa en su calidad de vida. Y por último, el resultado del análisis multivariante en el momento basal mostró que el hecho de ser mujer está asociado con una puntuación de más de 2 puntos en la escala y tener una baciloscopia negativa con casi 2 puntos menos en la escala. Y en el tiempo 2, esta asociación solo se vio en el caso de personas con baciloscopia negativa. Y bien, y para terminar, ya para finalizar, ¿cuáles son las conclusiones que hemos extraído, las principales conclusiones que se han extraído de este estudio? En primer lugar, que es posible hacer un estudio longitudinal prospectivo en áreas de baja incidencia de tuberculosis como la nuestra. Pero hay que decir que no hemos encontrado estudios similares en Europa que recojan estas variables en una misma cohorte de pacientes con tuberculosis activa. Por otra parte, nuestros resultados, aunque son necesarios más estudios, avalan el uso de los parámetros inflamatorios, de la gravedad clínica y la calidad de vida durante el seguimiento de las personas con tuberculosis como herramientas complementarias a la evaluación de la respuesta al tratamiento. Además, los parámetros inflamatorios en el momento basal se relacionaron con la carga bacilar y la gravedad de la tuberculosis, lo que nos puede ayudar a predecir el mantenimiento de estos síntomas. Pero, una vez más, necesitamos resultados a gran escala para poder determinar esta aplicabilidad. También hemos demostrado que existe una persistencia de los síntomas respiratorios medidos por el St. George Respiratory Questionnaire
al final del tratamiento. Por tanto, se necesitan medidas que nos permitan evaluar estas secuelas de la función pulmonar. A nivel psicológico, vimos que las personas de mediana edad, aquellas que habían nacido en España y también las que tenían antecedentes de enfermedad psiquiátrica, dieron niveles elevados fuera del rango normal de malestar psicológico. Por tanto, son necesarias nuevas estrategias que nos permitan evaluar tanto la función pulmonar como la salud mental durante el proceso de la enfermedad, para poder desarrollar intervenciones que repercutan de manera positiva en la calidad de vida de estas personas. Y por último, vimos que la calidad de vida disminuye, la puntuación disminuye en la escala y, por lo tanto, mejora a lo largo del tiempo. Entonces, el uso de la escala reducida de la encuesta de Barcelona podría ser útil para realizar el seguimiento de los individuos con tuberculosis en un área como la nuestra. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias. La siguiente oradora se llama Neus Soler, del equipo de atención primaria del Centro Penitenciario Brians 1, que nos va a hablar de la situación de la tuberculosis, la infección tuberculosa en las prisiones de Cataluña. Y ni que decir tiene que este tema es de alta actualidad. Por primera vez en el informe global de tuberculosis de la OMS se dedica una sección específica al tema de tuberculosis en prisiones, lo cual yo creo que traduce la magnitud del problema. Adelante, Neus. Muchas gracias. Bueno, yo también agradecer al comité organizador por habernos dado la oportunidad de presentar este trabajo y de mostrar un poco la labor que hacemos en las prisiones. Bien, esta presentación la hemos dividido en 4 partes, un poquito de antecedentes de infección tuberculosa y prisión, la justificación de los motivos que nos ha llevado a realizar este trabajo, explicaremos el estudio de la infección tuberculosa latente propiamente dicho y finalizaré con unas conclusiones. Esta diapositiva es el último reporte de la OMS del año 2022, publicado este año, en el cual se evalúa las causas de morbilidad de los presos en las prisiones europeas. Y vemos que la tuberculosis, tanto en su forma convencional como en su forma resistente, continúa teniendo un papel muy importante, ¿no? Forma resistente probablemente relacionada con países de Europa del Este. Bien, y en esta diapositiva, esto es un metaanálisis que se publicó hace un par de años en la revista Lancet, en el que se evalúan diferentes estudios de incidencia, algunos de países con menos recursos económicos y otros de países más desarrollados, y vemos que la incidencia es variable, sobre todo y alta en los países de menos recursos, y todos los estudios son de hace muchos años, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, tenemos que el último estudio de incidencia en presos en España es del año 2000, hace más de 20 años. Este es un estudio que se hizo, este es un estudio de prevalencia que se hizo en el año 2008 y se llevó a cabo en 18 prisiones españolas, repartidas por toda la área geográfica. Se estudiaron aproximadamente unos 20 internos de cada prisión para evaluar la tasa de infección tuberculosa latente, que salió del 50,4%. Y sí que remarcar que en este estudio no hubo diferencias significativas entre presos de origen español o presos de origen extranjero, probablemente a lo mejor debido por las presiones que no eran a lo mejor algunas en zonas de alta endemia de inmigración. En cambio, en este otro estudio, este es un estudio hecho en el año 2009, en la prisión Modelo de Barcelona. La prisión Modelo acogía aproximadamente el 85% de los ingresos de presos catalanes, ¿no? Entonces se realizó este estudio que salió una media de infección tuberculosa latente del 40,3%, pero aquí podemos observar, ¿no?, la diferencia que hay entre los presos, por ejemplo, del África subsahariana o el este de Europa a los españoles, que tenían una tasa de menos del 30%. Estas son las recomendaciones de la OMS para el cribado de la infección tuberculosa latente en países como España, ¿no?, con una incidencia de menos de 10 casos por 100.000 habitantes.
Nosotros estamos en el grupo B, ¿no?, donde hay que considerar el cribaje en función de la epidemiología y los recursos. Y, de hecho, es el cribaje en todos los ingresos cuando entran en prisión es lo que estamos haciendo en las prisiones españolas. La justificación, ¿no?, lo que nos ha llevado un poco, lo que nos ha motivado a realizar este trabajo. Pues empezamos con que hemos observado que ha habido cambios en la población penitenciaria. En esta gráfica, bueno, pues podemos ver, estos son los últimos 45 años, es la evolución de la población y potencial relación con los fenómenos sociológicos. Vemos que entre los años 80 y los años 2000 hubo una llegada masiva de consumo de heroína y la población penitenciaria subió en casi 500%, 482%. ¿Vale? Hubo una subida muy alta de población y llegamos al año 2000, en el cual lo que nos encontramos es un aumento del fenómeno migratorio, muchas veces de internos que provenían de países con alta endemia de tuberculosis e irregulares, ¿no?, y además con otros tipos de infecciones. La población penitenciaria continuó subiendo, un 168%, y cuando llegamos al año 2010 sí que podemos observar que hay una modificación del patrón de las drogodependencias, hay una estabilización del fenómeno migratorio ilegal y hay una disminución, también se acompaña, de la población penitenciaria con el 27,4%. También se observa un aumento de la edad media y un aumento de trastornos metabólicos crónicos y neoplasias. ¿Qué más también nos ha llevado a pensar? Ha habido cambios en el control de la tuberculosis en prisiones. En esta gráfica lo que podemos observar, ¿no?, son los casos declarados de tuberculosis que ha habido en las prisiones de Cataluña en los últimos 25 años. Empezamos con que en el año 96 hubo 191 casos declarados. Vemos una línea, una gráfica favorablemente a la baja, y esto porque es debido. Si podemos observar, esto es un estudio publicado en el año 2002, en esta gráfica lo que vemos es la diferencia de la incidencia entre la población general y la población que hay en prisiones, ¿no? Vemos que llega a un determinado momento que esto empieza a bajar considerablemente, y esto es debido a que entraron en marcha programas de control y vigilancia en relación a la tuberculosis y sobre todo a la entrada al tratamiento directamente observado. Entró el tratamiento directamente observado, la adherencia en los presos subió y, por tanto, la incidencia bajó considerablemente. Y, finalmente, en estos últimos años ha habido cambios en la interpretación de la prueba de la tuberculina, ¿no? Hace unos años se valoraba de una manera y estas las últimas recomendaciones, ¿no?, que están en el documento de cribaje de la infección tuberculosa latente en Cataluña, publicado por el Departamento de Salud, en el cual actualmente hay que considerar positivos, pues a pacientes, esto ya era así, infectados por VIH, contactos inmunodeprimidos, enfermedades renales avanzadas, y en prisiones consideraremos positivos a aquellos que tienen una prueba de tuberculina de 10 milímetros o más, como norma general. Bueno, entramos un poquito en lo que es el estudio propiamente dicho. El estudio tiene un diseño prospectivo, multicéntrico y transversal de prevalencia. Se realizó en los 9 centros penitenciarios que tiene Cataluña. Brians 1, Brians 2, Quatre Camins, Joves Lladoners y Dones están en el área de Barcelona, Mas d'Enric en Tarragona, Puig en Girona y Ponent en Lleida. La población diana que entró en el estudio eran aquellos ingresos que procedían de libertad. Y si eran internos que habían estado en régimen abierto, tenían que haber estado como mínimo 6 meses. También comentar que hay algunas prisiones que tienen la casuística que entran ingresos, están unos días, vuelven a salir y vuelven a entrar. Si entraban 2 veces en estos 4 meses de estudio, solo se les incluía una vez. El periodo fue entre el 1 de marzo y el 30 de junio de este año y el proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la IDIAP Jordi Gol. Este es el procedimiento que seguimos cuando los internos ingresaban en prisión. Lo que hicimos fue dividirlos en 5 grupos. Tenemos el grupo A, que eran los pacientes que tenían antecedentes de tuberculosis previa. El grupo B, aquellos que ya disponían de una prueba de la tuberculosis positiva. En el grupo C estaban incluidos aquellos que tenían una prueba negativa de menos de 1 año.
y en el D negativa de más de un año, y en el E no teníamos ningún conocimiento previo a nivel de tuberculosis. Con lo cual, el grupo A y el grupo B pasaban a hacer el protocolo habitual de despistaje de tuberculosis. En el grupo C se consideraron no infectados, a menos que hubiera algún criterio de riesgo clínico que indicara lo contrario. Y en el grupo D y el grupo E son los que se les indicó la prueba de la tuberculina al ingreso. Que la prueba era negativa y el paciente era inmunocompetente, no había infección. Que el paciente era inmunodeprimido, lo que se le indicaba era hacer el cuantiferón, las pruebas IGRA. Que era negativo, no había infección. Positivo, pasamos a hacer el despistaje de TBC. Si la prueba de tuberculina era positiva, se realizaba el cuantiferón, que era positivo, se descartaba tuberculosis, y si era negativo, se descartaba infección. Entonces, en aquellos casos en que había una discordancia entre la prueba de la tuberculina y el cuantiferón, se pasó a calcular una tasa de discordancia. Nosotros comentar que en el momento que se hizo el estudio, las indicaciones que estábamos siguiendo, sobre todo por el tema de la lectura de la prueba de la tuberculina, que estarían, por ejemplo, recogidas aquí, esto es un artículo de Pere Godoy de la Revista Española de Sanidad Penitenciaria. Nosotros continuamos haciendo la lectura de 5 milímetros en presos VIH, inmunodeprimidos, contactos y demás, en 10 milímetros en la población general, pero sí que teníamos la casuística de que aquellos internos a los que nosotros, que estaban vacunados por BCG, bien porque lo verbalizaran, bien porque decíamos una búsqueda activa de la cicatriz o la sospecha, pues se les consideró positivos con 15 milímetros o más. Bien, entonces lo que tuvimos fue una muestra de 1.951 internos, de los cuales el 7,8%, 153, rechazaron participar en el estudio. Aceptaron 1.798 y entonces por el camino hubo algún rechazo durante el estudio, hubo pérdidas por causas penitenciarias, por traslados, por excarcelaciones, problemas técnicos con laboratorios, clasificaciones erróneas, con lo cual finalizaron estudio 1.679 internos. Las características descriptivas de la población estudiada, pues tuvimos que el 93,5% eran hombres, el 64% eran extranjeros, 10% de personas que se inyectaban drogas, 80% de fumadores, el 20,5% bebedores con consumo de riesgo, 23,2% personas sin techo u hogar y 2,9% diabéticos. Y otras características que también nos parecieron relevantes de la población estudiada, hubo 2 trasplantados, 5 pacientes que tenían tratamientos biológicos inmunomoduladores, 808 vacunados con BCG identificados, 41,4%, y 58 VIHs, el 3,4%. Vale, este es el cuadro de las variables asociadas al rechazo, a la participación al estudio. ¿Vale? Lo que podemos observar es que aceptaban participar más jóvenes a nivel de edad. Las variables que se asociaron significativamente fueron el ser, las mujeres aceptaban más que los hombres, el ser español aceptaban más que los extranjeros, los bebedores aceptaban más que los no bebedores, los que no tenían techo u hogar aceptaban menos que los que tenían domicilio y todos los infectados por VIH aceptaron participar en el estudio. Según el origen, si teníamos que la media fue del 92,2% de participación, vemos que la Unión Europea, Latinoamérica y Asia superan un poco esta media, mientras que los otros orígenes quedaron por debajo. En los grupos que os hemos explicado en el momento del ingreso, hubo 38 personas que tenían antecedentes de tuberculosis, lo cual suponía un 2,3% de la muestra. 217 con antecedentes de tuberculosis, de prueba de tuberculina positiva previa, 83 que estaban en este periodo de negativa de un año y 338 de más de un año y 1.003 que no teníamos datos, con lo cual se indicó la prueba de tuberculina de ingreso a 1.341 internos. Entonces, en cuanto a los resultados a nivel de tuberculosis, como he comentado, había 38 con antecedentes y durante el periodo del estudio se detectó una nueva.
Por grupos de edad, pues como se ve en la gráfica claramente, ¿no? A menor edad, bueno, menos de 21 años no había ningún tipo de antecedente de tuberculosis, y a medida que iba subiendo de edad acabamos con que los internos de más de 60 años el 5,8%. Bien, en este cuadro vemos el análisis bivariante y multivariante de las variables asociadas al antecedente de tuberculosis. Vemos en el bivariante que la edad, a menor edad, en el área geográfica, los extranjeros de precedentes asiáticos, los que tenían antecedentes de inyección de drogas endovenosas sin techo u hogar, y los VIH tenían asociación en el bivariante, que el multivariante confirmó en menor edad, menor antecedentes de tuberculosis con la edad, 8 veces más tuberculosis en pacientes asiáticos que en los no asiáticos, y 3 veces más en aquellos que no tenían techo u hogar, versus los que tenían domicilio fijo. En cuanto a los resultados de la prueba de la tuberculina, este mapa lo que muestra es la prueba de la tuberculina positiva que tuvimos según el lugar de procedencia. Vemos que la media fue del 30,1%, pero así como podemos observar que en España y en Europa, de la Unión Europea, teníamos un 20,2% versus, por ejemplo, un 49,1% en subsaharianos, 43% en asiáticos, 36% en no Unión Europea y 31% en Latinoamérica. Según grupos de edad, igual que con la tuberculosis, también la línea es ascendente. El 30,1% era la media, a partir de 30 años la superan un poco. Bien, y en este cuadro son las características descriptivas de la muestra asociadas a la prueba de la tuberculina positiva. Tenemos que por grupos de edad, como ya he comentado, los hombres tenían más pruebas de la tuberculina positiva que las mujeres, los extranjeros más que los españoles, consumo de los que tenían antecedentes de drogas endovenosas también más que los que no lo tenían, los fumadores y los que no tenían techo u hogar. Entonces, el análisis multivariante que confirmó un factor protector en relación a la edad, contra menor edad, menor prueba de tuberculina positiva. El ser varón eran 2 veces más que ser mujer para tener la prueba de tuberculina positiva. Ser inmigrante casi 4 veces más. Antecedentes de drogas endovenosas 1,39 y el ser fumador 2 veces más que los no fumadores. Y ya finalizando también, lo que hicimos fue estudiar la concordancia del cuantiferón con las pruebas de la tuberculina realizadas. Aquí lo que tuvimos fue que de los 1.341 internos a los que se les indicó la prueba de la tuberculina de ingreso, se indicó el cuantiferón en 288. Y de estos se programaron 243. 45 no se programaron por distintos motivos, por negativas del paciente, por excarcelación, traslados, como hemos comentado antes. Y finalmente obtuvimos resultado en 220 internos, ¿vale? 4 indeterminados y 19 no realizados por los mismos motivos que los no programados. Y aquí lo que tenemos, ¿no?, es la concordancia. ¿Qué tuvimos? Que nos dio una concordancia según índice de capa del 64,5%. ¿Vale? Esto es una concordancia buena. El tema es que, bueno, tenemos una buena concordancia, pero tenemos un 35,5% que no concordaron. Y, bueno, pues mirando, ¿no?, vimos que realmente de los que no tuvieron concordancia, casi todos, 77 de 78, fueron internos que tenían una prueba de la tuberculina positiva y unas pruebas IGRA negativas. La cual cosa pues, nos puede decir, ¿no?, que había una menor estimación de vacunación de BCG, que podía haber internos que tuvieran infección por otros micobacterios ambientales que no eran tuberculosos, o también pueden haber errores de técnica o lectura. Y finalmente, las conclusiones, tenemos que los reclusos presentan más factores de riesgo de infección y enfermedad tuberculosa. En este estudio el 64% eran inmigrantes, muchos de ellos procedentes de países con alta endemia de tuberculosis, el 80% fumadores, el 10% antecedentes de drogas y el 3,4% presentaban infección por VIH, que además esto es 6 veces más ajustando por edad y sexo que la población no penitenciaria.
La prevalencia de ITL es mayor que en los no presos, pero sí que es cierto que es menor que la que se estimaba en estudios previos. El 30,1 presentaron una prueba de la tuberculina positiva y, si bien recientes revisiones sobre ITL consideran la prueba de tuberculina una prueba aceptable, dan muchas veces preferencia al uso de las pruebas IGRA, pero es cierto que la tecnología, la intendencia, el coste económico hacen que sea difícil que esto se pueda generalizar en su uso habitual en todas las prisiones españolas. La prueba de tuberculina no puede ser la única prueba diagnóstica para el cribado de la infección tuberculosa latente, puesto que supone riesgos elevados de presentar sobre todo falsos positivos y, aunque en menor casos, también falsos negativos, ¿no? Como hemos visto en este estudio, el 41,4% tenía antecedentes de vacunación con BCG y el 3,4% eran infectados por VIH. El 35,5% de los casos eran resultados discordantes, en lo cual, mientras este acceso a las pruebas IGRA esté limitado, debería recomendarse utilizarse en algunas circunstancias, cuando hay pruebas de la tuberculina positivas, o al menos discriminar el uso de falsos positivos, sobre todo en vacunados con BCG, y de falsos negativos, como podrían ser niños o inmunodeprimidos principalmente. De hecho, esta opción es la que estamos utilizando hace los últimos años en las prisiones de Cataluña. Y finalmente, bueno, la detección y el tratamiento de la ITL se ha convertido en una medida esencial del control de la tuberculosis, pero siempre hay que valorar la conveniencia de prescribir tratamiento, sobre todo en infectados recientes y aquellos que presentan un mayor riesgo de progresión. Este es parte del equipo que ha participado en este estudio y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Neus. Como vamos bien de tiempo, voy a presentar a Alberto García Basteiro, que va a presentar parte de los resultados del estudio que va a presentar Belén. Es un estudio Expatial TV, estudio de contactos basados en parámetros espaciales y resultados microbiológicos en un distrito de alta carga de tuberculosis. Muchas gracias. Vale, pues muy buenas tardes. Como decíamos antes, Belén Saavedra no puede estar hoy con nosotros por una pérdida familiar inesperada recientemente. Así que les voy a comentar yo, de su parte, un poco en qué consistió este estudio de contactos realizado en Mañisa, en Mozambique, hace ya unos años. Yo creo que si lo hago la mitad de bien que lo haría ella, yo creo que ya me daré por satisfecho. Bien, repasando la cascada de cuidados de tuberculosis, sabemos que de todos los pacientes que tienen tuberculosis, solo una proporción de ellos llegan a recibir un test de tuberculosis. De todos los que reciben un test de tuberculosis, no todos se llegan a diagnosticar. Y de todos los que se llegan a diagnosticar, una proporción de ellos empiezan tratamiento antituberculosis. De los que reciben el tratamiento de tuberculosis, no todos se llegan a curar. De todos aquellos que no llegan a diagnosticarse o que no llegan a tratarse, pues se asocia a una alta mortalidad. En el año 2022, la OMS estima que 3,1 millones de casos no fueron diagnosticados o notificados a las autoridades sanitarias. Los casos que no se diagnostican tienen una letalidad más elevada y, además, están en sus comunidades perpetuando la transmisión de la infección. ¿Cómo podemos llegar a identificar aquellos casos de tuberculosis que generalmente no diagnosticamos? Pues desde hace muchos años la OMS recomienda realizar screening sistemático en personas de alto riesgo para la progresión desde infección a enfermedad, como pueden ser, entre otros, los convivientes cercanos, familiares o otros contactos cercanos. Y esta recomendación recibe el grado de recomendación fuerte por parte de la OMS.
Otras estrategias es aumentar el grado de integración en los servicios de salud. En el contexto de Mozambique, donde hay altas prevalencias de VIH, sería, pues, por ejemplo, como muestra en este artículo la doctora Legido, la integración de los servicios de VIH y tuberculosis, es decir, que en las consultas de VIH podamos hacer screening sintomático sobre tuberculosis y cuando empiezan tratamiento de tuberculosis pacientes con VIH, que se pueda monitorar el tratamiento antirretroviral en las consultas de tuberculosis, lo que se conoce como el modelo One Stop por parte de la OMS. Dentro de las estimaciones de tendencias en la incidencia de tuberculosis de los diferentes países, la verdad es que la gráfica de Mozambique es bastante sorprendente. Se la explico. Aquí se muestra la evolución en los últimos 12 años de la línea verde, es la tasa de incidencia estimada, la incidencia que creemos que hay, que se cree que hay, y esto lo hace la OMS. La línea roja es la tasa de incidencia en población con VIH y vemos cómo se ha reducido dramáticamente esta incidencia. Algunos colegas dicen que la mayor estrategia de control de tuberculosis en países como Mozambique ha sido la expansión del tratamiento antirretroviral. Y la línea negra lo que representa la tasa de notificación. Es decir, los que se reportan a las autoridades sanitarias, que creemos que o deberían ser los que se llegan a diagnosticar. Pues bien, fíjense el gap que se creía que había en el año 2010. Básicamente se diagnosticaban la mitad de los casos de tuberculosis que se creía que había, y fíjense, según la OMS, dónde estamos ahora, el gap tan reducido que tenemos. Lo cual representaría, según el informe global de tuberculosis para el año 2022, publicado la semana pasada, una tasa de detección del 92%. Esto llama poderosamente la atención porque una tasa de detección del 92% sería una tasa superior a la de casi cualquier país europeo, superior a la de Estados Unidos, a la de Canadá, a la de Australia, y esto se da en un contexto donde la proporción de casos que son bacteriológicamente confirmados es de un 43%. Es decir, en el 2013 se confirmaban alrededor del 45% de los casos de tuberculosis que se diagnosticaban, el 43%, cuando solo se hacía la baciloscopia. Ahora que podemos hacer uso de herramientas moleculares mucho más sensibles, que mejoran ampliamente la confirmación bacteriológica, y ahora hay más de 100 máquinas de GeneXpert en todo el país, la tasa de confirmación bacteriológica es inferior que era en el 2013. Con lo cual, esta tasa de detección, supongo que se me permitirá el atrevimiento, estimada por la OMS, es bastante difícil de creer. Y lo que es peligroso, puede trasladar una sensación de complacencia a las autoridades sanitarias, porque dirán, bueno, estamos detectando y diagnosticando ya prácticamente todo lo que tenemos. Y esto tiene importancia porque lo que les voy a presentar ahora es un estudio de contactos para precisamente intentar identificar aquellos que generalmente no identificamos, que es el estudio que llamamos Spatial Tuberculosis. Es un estudio que fue financiado por el programa TV Reach de Stop TV, que recibe financiación, entre otros, de la Fundación Bill y Melinda Gates y también de la cooperación canadiense, entre otros. El objetivo principal de nuestro estudio de contactos fue evaluar el impacto de una intervención de búsqueda activa de casos basada en la carga bacilar del caso índice y en parámetros espaciales que ahora les comentaré. Y esto dentro de un contexto donde en ese mismo año se añadió el Expert Ultra como herramienta diagnóstica de primera línea. El estudio se llevó a cabo en Mozambique, que es un país que está
en las 3 listas de alta carga de la OMS, la ETB, la de tuberculosis asociada a VIH y la de tuberculosis multiresistente. El distrito de Manisa tiene alrededor de 200.000 habitantes, tenía por aquel entonces, en el año 2018, 200.000 habitantes y hay alrededor de unos 40.000 agregados familiares, con lo cual una media de 5 personas por casa. En el distrito de Manisa, que como ven queda en el sur del país, a 80 kilómetros de la capital, Maputo, hay un sistema de vigilancia demográfico que básicamente nos ayuda a monitorar los principales indicadores demográficos de la población, como pueden ser los nuevos nacimientos, las muertes, los embarazos, las migraciones, la gente que se va, pero también la gente que se llega casi a tiempo real. Y hemos utilizado esta herramienta en este estudio. Y por aquel entonces, alrededor del 64% de los casos de tuberculosis estaban coinfectados con VIH. Bien, el estudio Xspatial TV añadía nuevas herramientas, como puede ser el Expert Ultra, que como saben tiene un límite de detección 10 veces inferior a la versión anterior, que era el Expert MTV RIF o G4, y también implementamos nuevas estrategias. Este Expert MTV RIF Ultra, dentro de este mismo contexto, analizamos su sensibilidad y especificidad y la comparamos con cultivo líquido o con el Expert antiguo, confirmando los datos que ya se habían publicado, que había publicado precisamente la doctora Dorman unos meses antes. Digamos que la implementación del Expert Ultra en el distrito de Manisa, la verdad es que fue uno de los primeros distritos en toda África que utilizó el Expert Ultra como diagnóstico de rutina ya a finales del año 2017. Y como decía, empleamos también nuevas estrategias, que era una estrategia de screening basada en la carga bacilar del caso índice y de la densidad poblacional. Lo que creíamos era que aquellos que tienen una mayor carga bacilar posiblemente fueran más infecciosos, y sabemos que hay una buena correlación entre el tiempo de positividad de la cultura y la media de los valores CT del Expert antiguo, y también hay una correlación entre el Expert antiguo y el Expert Ultra actual. Y también tuvimos en cuenta unos parámetros de densidad poblacional porque creíamos que en algunas zonas del distrito que están bajamente pobladas, aún así las familias interaccionan con sus vecinos y van a pedir sal y los niños juegan unos con otros, y creíamos que sitios de poca densidad también los vecinos más próximos pudieran tener un mayor riesgo de tuberculosis en relación con gente que vive distante. Por lo tanto, empezamos a utilizar el Expert Ultra como diagnóstico de rutina para toda aquella sospecha que viene como parte del diagnóstico pasivo en el distrito de Manisa. E implementamos, además, una estrategia de búsqueda activa de casos. ¿En qué consistía? Bien, de los casos índice veíamos la carga bacilar en el ultra. Los que tenían una carga bacilar negativa, muy baja o trace, solo hacíamos screening en sus familiares, no íbamos a los vecinos. Aquellos que tenían una carga en el Expert Ultra baja, media o alta, hacíamos screening en la familia y también en lo que le llamamos contactos cercanos comunitarios, que eran todos aquellos agregados familiares que estaban a unos radios determinados. Estos radios se propusieron en base a la densidad poblacional que había en el distrito, y el distrito se dividió en barrios en 3 diferentes densidades poblacionales. Si la densidad poblacional era muy alta, íbamos cerca, porque ya íbamos a encontrar muchos vecinos alrededor. Si la densidad era muy baja, este radio íbamos más lejos, pues hasta 120 metros. Ten en cuenta que este sistema de vigilancia demográfica que hay en Manisa lo que hace es que geoposiciona todas las casas. Sabemos dónde está cada persona y podemos trazar radios
a través del sistema de información geográfica para saber qué casas tenemos que ir a hacer el screening. El screening consistía en testaje de VIH y síntomas de tuberculosis, y si había presencia de los síntomas típicos de tuberculosis y en el caso de VIH positivos, independientemente de los síntomas, les pedíamos una muestra para testaje por Experultra. El estudio se hizo en el año 2018, de enero a diciembre, y nosotros hacíamos el screening en los contactos en los 3 meses siguientes después del diagnóstico del caso índice, con lo cual el estudio terminó a finales de marzo del año 2019 y se reclutaron casos índices durante un año. Intentábamos contactar a los familiares yendo a sus casas como mínimo 3 veces. Si después de 3 veces no los encontrábamos, pues parábamos y los consideramos como no encontrados. El análisis, hicimos el análisis de impacto, describíamos los indicadores de proceso, descripción de las cohortes y comparación de los casos diagnosticados pasiva y activamente. Y luego hicimos un análisis de series temporales para evaluar los cambios de notificación en el periodo preintervención y en el periodo intervención. Y eso lo hicimos también con un área de control geográfica, que eran 2 distritos del sur de Maputo que no tenían continuidad con el distrito de Manisa, para que no hubiera potencial trasvase de pacientes entre un distrito y otro. Y básicamente los análisis de series temporales pues comparan este cambio en el nivel de la notificación preintervención, posintervención, y también las tendencias previas o durante la intervención a través del análisis, por ejemplo, de la pendiente. Teníamos algunas herramientas basadas, por ejemplo, en Power BI, que nos daban unos interfaces para seguir monitorar el reclutamiento del estudio, y generaba visualizaciones que nos permitía saber dónde estaba siendo diagnosticado cada caso, qué proporción, qué cobertura teníamos de screening, etcétera, etcétera. Esto básicamente a partir de la digitación que se hacía en tablets. Cuando llegaban los trabajadores de campo al centro de investigación, entraba por la red Wi-Fi y se subían todos los datos, y automáticamente nos permitía generar estos gráficos y hacer seguimiento mensual de lo que estaba pasando en relación al estudio, tanto de los casos índice como de los contactos. Y estos son algunos de los indicadores de proceso que nos permitía esta herramienta. Bien, en cuanto a los resultados, durante el año 2018 hubo 1.010 casos índice y llegamos a identificar alrededor de 10.700 potenciales contactos a los que hacer el screening, y de ellos llegamos a hacer un screening a 7.800 personas durante ese año. Que cumplieran nuestros criterios de muestreo, de muestra respiratoria, o extrapulmonar si fuera apropiado, un 17% de ellos, alrededor de 1.300 participantes. De ellos conseguimos tener muestra de 712 y llegamos a diagnosticar a través de esta estrategia de búsqueda activa 89 casos. Al final, alrededor de unos 50, no lo tengo por aquí, un poco más de la mitad de los casos fueron bacteriológicamente confirmados. En total, el 1,2% de los contactos recibieron un diagnóstico de tuberculosis, y esto fue mayor para los contactos domiciliarios que para los contactos de la comunidad. Un 1,8% de los contactos domiciliarios recibieron diagnóstico de tuberculosis. Un 6,6% de las muestras fueron positivas por el Experultra. Y el número en el que necesitamos hacer el screening para encontrar un caso de tuberculosis fue de 88,7 participantes, 54 para los contactos domiciliarios y 152 para los contactos cercanos comunitarios. Esta es la comparativa entre los casos índice para algunas variables clave y los casos encontrados por la búsqueda, por la estrategia. Vemos, por ejemplo, que
mediante el sistema de vigilancia pasivo, el 6,1% eran casos de tuberculosis pediátrica, pero en nuestra estrategia el 22,5% de los casos fueron tuberculosis pediátrica, es decir, llegamos a identificar a muchos casos pediátricos. La confirmación bacteriológica en estos casos índices era de un 37%, pues más o menos en línea con lo que se reporta para el informe mundial de tuberculosis, y con nuestra estrategia era de un 52%, casi de un 53%. Vemos también que muchas de estas confirmaciones eran en la carga bacilar más baja detectada por el Expert Ultra, que es el TRACE. Cuando en el sistema pasivo se detectan solo el 13% TRACE, y la mayor parte de ellos tienen cargas bacilares mucho más amplias, en el sistema de búsqueda activa diagnosticamos muchos casos TRACE, lo cual indica que posiblemente estemos diagnosticando de forma muy precoz, de forma muy temprana, los casos de tuberculosis. Este es un poco las gráficas de la notificación en los 3 años previos y qué pasó en el periodo intervención. La línea azul sería simplemente la notificación pasiva, solo con el Expert Ultra, y la línea roja sería con la estrategia de búsqueda activa de casos. La línea intermitente serían los casos que son confirmados bacteriológicamente. Vemos que la notificación fue aumentando hasta el año 2017, luego cae y se vuelve a recuperar en el año 2018. Cuando vemos, comparamos, vamos a ponerlo aquí, cuando comparamos, la línea amarilla es la notificación en Mañisa y la azul es la notificación en los 2 distritos control. Vemos que básicamente lo mismo. Vemos un aumento tanto en el distrito de Mañisa como en el distrito control, cae un poco y luego vuelve a recuperar, vuelve a mostrar una tendencia al alza. Lo interesante aquí es ver los casos, cómo cambian los casos de tuberculosis microbiológicamente confirmada. Vemos que en el distrito de Mañisa, a partir del Q1 del 2016, vemos que hay una caída paulatina muy notable, y cuando empezamos nuestra intervención aumenta muy notablemente el número de casos confirmados bacteriológicamente, un aumento que no vemos en nuestros distritos controles. Cuando vamos al análisis de series temporales, vemos un poco cómo se comparan las pendientes, aquí simplemente comparando la introducción del ultra, sin tener en cuenta los casos que diagnosticamos a través de la búsqueda activa, vemos cómo esa pendiente cambia de menos 2,1 a 1,3, y si incluimos también la estrategia de búsqueda activa, cambia hasta 3,1, lo cual refleja el impacto de la estrategia de búsqueda activa. Y lo mismo cuando hacemos la comparación con el grupo control. En el grupo control vemos que en el periodo de intervención la pendiente, el beta, apenas cambia, sí muestra una tendencia al alta, y sin embargo cómo se revierten los casos microbiológicamente confirmados en el distrito de Mañisa. Muy interesantemente, cuando aplicamos el test estadístico para ver estas diferencias, no sale estadísticamente significativo, y esto es debido a ciertas limitaciones después de arduas discusiones con los estadísticos, y creemos que uno de los principales problemas es que la notificación, tanto previa como posterior para la zona control, se hacía de forma cuatrimestral, y como comprenderán es muy difícil ajustar un modelo lineal solo con 4 puntos. También vimos que había una subida mínima, pero una subida también en los casos en el área intervención, y no pudimos valorar otros posibles cofactores, como puede ser la disponibilidad de Expert Ultra y stockouts que podía haber, o variaciones en la cobertura sanitaria, etcétera. Por lo tanto, la implementación de la estrategia Xspatial TV aumentó la cantidad de casos confirmados microbiológicamente notificados en el distrito de Mañisa. La estrategia contribuyó a detectar casos precoces incipientes de enfermedad con síntomas leves o incluso asintomáticos, pero el estudio no ha demostrado formalmente el impacto de la estrategia en relación a la zona control. La ausencia de significación estadística puede ser debida a ciertas limitaciones metodológicas. Quisiera dar gracias a todo el equipo del área de investigación de tuberculosis en Mañisa. Algunos de ellos nos acompañan hoy, están entre la audiencia, y gracias especiales a Belén, que ha sido la que ha estado trabajando en este análisis durante muchos de los meses y la que lidera la publicación de este artículo. Gracias.
Invito a los ponentes a que suban para un brevísimo turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Hola, vale. La mía sería para Alberto, aquí. Gracias. Después de haber hecho todo este estudio súper interesante, ¿cómo diseñaríais ahora el estudio de los contactos en la comunidad? ¿Pondríais otros, o sea, ¿veis los contactos que realmente salían positivos? ¿Os dan algunas pistas de poner unos radios diferentes o que tengan unas características con el caso índice particulares? Sí, es decir, hay un montón de análisis que se están haciendo en paralelo, algunos de modelaje estadístico, si hay un radio donde realmente convenga hacer el screening. Estamos también haciendo un estudio de costes para ver hasta qué punto los costes empleados en el estudio justifican los pocos casos diagnosticados entre los contactos comunitarios. Posiblemente si volviéramos a diseñar el estudio y viendo la prevalencia de tuberculosis subclínica que se encuentran tanto en VIH positivos como en VIH negativos, el screening domiciliario lo haríamos independientemente en este contexto, lo haríamos independientemente de la presencia de síntomas, que además en contexto de alto VIH sabemos que tienen una sensibilidad pues alrededor del 51-52%, con lo cual nos vamos a perder mucho si solo nos fiamos de los síntomas. Es decir, optimizaríamos yo creo que bastante la estrategia de intervención, pero en relación a los parámetros espaciales, esto es algo que aún estamos ahora mismo analizando y no tengo una respuesta clara. Gracias por las charlas que han estado fenomenal y nos han hecho aguantar las ganas de siesta que han desaparecido totalmente. Tengo una pregunta para Rafa y otra o reflexiones para Alberto. Rafa, la producción de vesículas de este tipo, ¿esperas que sea universal a lo largo de toda la diversidad que hay de cepas de tuberculosis? ¿Tendría sentido probar diferencias al menos con los grandes linajes para valorar si a lo mejor podría ser subóptima la caracterización para algunas zonas del mundo? Y has comentado que estas vesículas, claro, llevan información, ¿no? ¿Qué tipo de información? ¿Pueden llevar material genético? ¿Pueden llevar incluso cromosoma entero? ¿O por su tamaño no es posible? Sí, eso es una buena pregunta y obviamente, como comenté al principio, nosotros trabajamos con las cepas de referencia de laboratorio, bueno, no son de referencia, pero la cepa estándar de laboratorio, que es H37RV, y que ya todo el mundo sabe, la audiencia, pues que dista mucho de la información que llevan otros aislados clínicos, y desde luego sí que habría que abordar ese estudio de por lo menos coger un número relevante de aislados representativos de cada linaje y ver cómo fluctúa tanto los niveles como la composición. En los resultados que tenemos en general, perdón, Mycobacterium tuberculosis suele mantener los mismos antígenos prevalentes en las vesículas independientemente de las condiciones en las que lo pongamos. La pregunta es ver si eso se mantiene en otros aislados. Y con respecto a la información que llevan, efectivamente estas vesículas llevan RNA, también llevan algo de DNA, y eso también atiende un poco al proceso de biogénesis que puede estar generándolas. Como expliqué, hay un mecanismo también que se llama lisis celular explosiva, que es algo que hace unos años se habría un poco vinculado a una manera de producir vesículas no fisiológica, como es la muerte celular, pero la realidad es que eso está pasando tanto en bacterias medioambientales como en bacterias de interés clínico. Y simplemente comentarte que tenemos un estudio en revisión donde hemos demostrado que Mycobacterium es capaz de señalizar a través de un receptor intracelular como es TLR8, utilizando vesículas extracelulares que contienen RNA de origen bacteriano,
y al parecer es algo que si tú bloqueas esta interacción, estás favoreciendo el control de la tuberculosis. Esto es algo que está sujeto también a variabilidad antigénica, incluso poblacional, donde hay ciertos alelos de TLR8 que parecen prevenir esa interacción. Por lo tanto, sí, o sea, no es solamente lípidos y proteínas, sino también material genético, incluso metabolitos en algunos casos. Muchas gracias. Alberto, enhorabuena por el trabajazo, ¿no? Interesante, exhaustivo. Vosotros además tenéis datos genómicos muy potentes de esa población. Mi pregunta es si habéis intentado integrar también estos datos genómicos, porque a veces uno se lleva estas sorpresas de que lo que cree que es asociado a un caso índice no lo es y viceversa. ¿Y hasta qué punto es robusta la asignación de carga bacilar en expert, sobre todo en categorías como decir, oye, este se va a very low y este se queda en low porque lleva un manejo muy diferente según nos has contado, ¿no? No vas a ir más allá del entorno domiciliario en unos y otros. ¿Cómo de robusta es esta asignación si uno cogiera varias muestras? ¿Caerían siempre en un lado o en otro? ¿O? No, gracias. En primer lugar, totalmente de acuerdo. Lo que nosotros, es decir, de hecho nosotros íbamos en los primeros 3 meses. Lo ideal en esta estrategia hubiera sido repetir a los 6 meses, porque seguro que hemos ido muy temprano para identificar algunos de los casos. Otra cosa que no he comentado es que, claro, no sabemos qué número de los diagnosticados a través de la estrategia de búsqueda activa hubieran sido diagnosticados igualmente. Lo que pasa es que mucho más tarde, de forma pasiva, con lo cual el valor añadido de la estrategia en cuanto a número, exclusivamente en cuanto a número adicional, hubiera sido posiblemente menor. Estamos haciendo estos estudios de comparación genómica del caso que creemos índice o que a nivel temporal asignamos como índice y secundarios en colaboración con el equipo de Iñaki Comas, con Mariana López, Carla Magué, que te explicará mañana, nos dará algunos resultados de resistencias con muestras de este mismo estudio, y algunos datos preliminares sugieren que hay muchas de esos casos secundarios que no fueron originados por el caso índice que teníamos, con genomas claramente diferentes, en un contexto donde hay una elevada proporción de casos de transmisión reciente. Y la segunda pregunta, seguramente si cogiéramos diferentes muestras sí que pudiera haber variación en la asignación de la carga bacilar. Gracias a Dios cogimos una, por lo menos, que ya no es tan fácil, pero sí, seguramente puede haber algún misclassification, ¿no?, entre las cargas bacilares, y hubiera derivado posiblemente en algunos en que no hemos hecho estudio de contactos en las comunidades, que tampoco tuvo ese valor añadido tan importante. Hay una pregunta, del chat. Hay una pregunta del chat que dice, que no la veo entera, ¿por qué se toma como valor, es para Arantxa, creo, ¿por qué se toma como valor de positividad de la tuberculina 15 o 10 milímetros? ¿No estamos perdiendo posibles positivos para el diagnóstico de infección tuberculosa latente? SEPAR y otras comunidades toman como referencia de positividad 5 milímetros. Muchas gracias. Creo que está bien. Perdón, Neu. Sí, tranquila. Bueno, sí que es cierto que hace años la positividad de la prueba de la tuberculina era de 5 o más, y hace aproximadamente unos 4 años esto cambió por las directrices que nos vieron dadas, y era de 10, a partir de 10, 5 en inmunodeprimidos y 10. Y nosotros también teníamos esta indicación de en los vacunados valorar a 15. Sí que esto es lo que he comentado ahora, que en mayo salió el nuevo documento de Cribacha, que de hecho creo que se presenta mañana, en el cual y ahora estamos aplicando ya los 10 milímetros en población interna en presos, y los 5 cuando se tienen datos de inmunodeprimidos, trasplantados y demás. ¿Otra pregunta allí? 2 preguntas, primero Miguel, luego Joan. Sí. Hola, soy Miguel Santín del Hospital de Bellvitge. Te voy a preguntar también para Núria. Neus, perdón. Neus, sí.
no sé si se me ha pasado, pero no he visto en la tabla del análisis bivariante la variable BCG, vacunación BCG. Tienes en toda la población, había 808 vacunados con BCG. Sí. Y precisamente muchos falsos positivos, en personas jóvenes sobre todo, de la prueba de la tuberculina podrían ser por esto. De hecho, cuando miras la concordancia, la mayor parte de los positivos es probable que fuesen de la BCG. Sí, sí. Lo has comentado mientras ibas hablando, pero sí, no nos has enseñado números. ¿Sabes cuántos positivos hay con tuberculina dentro de los... En el cuadro de prueba de tuberculina positiva negativa, ¿no? Supongo. ¿Cuántos con cuantiferón? ¿Cómo? Perdona. Es decir, si tú coges la población de vacunados con BCG, sí, y miras positivos con prueba de la tuberculina y positivos con... No lo tengo este dato ahora mismo. Seguramente sería muy clarificador porque sí, con la prueba de tuberculina tendrías muchos discordantes de positivos y negativos con antiferón. En cambio, en el otro probablemente no hubiera mucha diferencia. Creo que es imprescindible añadir este dato. Lo recojo porque realmente sí que tiene razón, que es muy interesante. Claro. Pero sí que es cierto que estuvimos valorando de mirar según... o sea, es decir, que quisimos hacer como una gráfica entre de los positivos de 10 a 14, de 15 a 20, pero luego como nos dimos cuenta de que unos los habíamos medido con BCG y con no, ya no continuamos por ese camino y lo dejamos ahí como para poderlo mirar con más calma y analizarlo mejor. Sí. Por otra parte, un comentario al margen. Yo personalmente no creo en absoluto en estas divisiones, en estas estratificaciones de la prueba de tuberculina. Lo veo más como un fenómeno de negativo y positivo que no de progresivo en función de la inmunosupresión. Lo veo como algo anticuado y creo que es muy poco útil y muy poco fiable y creo que no está validado. Vale. Perellán. Gracias, una mesa brutal, ¿eh? Os felicito a todos, todas. Tengo preguntas para todos, todas, digamos. Arantxa, yo he visto que en el test de Barcelona aumentaba con la carga bacilar, pero parece que en hombres hay más carga bacilar y en cambio el test es menor. No. ¿O lo he visto mal? No, más carga bacilar no. En mujeres había diferencia en la puntuación de la escala entre hombres y mujeres. Sí. Pero no hay ningún dato de la carga bacilar entre hombres y mujeres. Es que la escala resultaba más elevada siempre en mujeres. La tendencia es que las mujeres con carga bacilar positiva tenían... Bueno, sí, claro. No, sí, exacto. Las mujeres tenían mayor puntuación y carga bacilar. No, espera. Tenemos que mirar A ver, repíteme la pregunta. No, es que... es un trabalenguas. No, sí, dime. No, que el indicador en mujeres el test es más alto del test. Exacto, sí, es que me estoy confundiendo ahora de gráfica. Sí, no. Pero después ha salido un multivariable de estos, vale, que sí. yo la verdad no sé si lo he visto. Sí, que en mujeres la puntuación es... por una parte las mujeres... La carga bacilar era más baja, ¿no? No, por una parte las mujeres presentaban una puntuación mayor, tenían más tendencia a tener una puntuación, una asociación mayor, sí. Y los que tenían una carga bacilar, una carga bacilar negativa. Igual se tendría que mirar. Sí, posiblemente se tendría que hacer más análisis. Porque me ha llamado la atención. Vale. Después, Neus, es también sorprendente que haya más proporción de hombres infectados, mucho más del doble, que de mujeres, que no es lo que vemos en incidencia de tuberculosis, que sería 1/3, 2/3, digamos, ¿no? ¿Es debido al origen de las, digamos, de la zona geográfica de donde provienen las prisioneras, de los prisioneros? ¿Cómo va esto? Probablemente. No te puedo dar datos de origen de hombres y mujeres, pero sí que es cierto que hay más extranjeros hombres que probablemente mujeres. Y quizá las zonas de las que provienen las mujeres no son de tan alta endemia.
las que ingresan, ¿no? Las que ingresan en prisión, claro. Un 12% versus un 30 y pico, o un 30, una sí, cosa así. sí, había una diferencia muy acusada, sí, cierto. Otra para hacer es ¿qué correlación tiene las vesículas que encontramos en orina con el test de LAM? ¿No? Si tendría alguna relación, y la hipótesis es que las vesículas salen de la membrana interna, la membrana interna tiene poco LAM, en principio, ¿no? Sí, o es debido al estallido. Esta sería una pregunta, no sé si... Y por otro, lo que habéis hecho con Teresa, del tema de la serología, aquí esto también es muy interesante. ¿Habéis podido ver un patrón de serología relacionada con tuberculosis activa, con infección? En el estudio que publicamos en 2011, donde describimos las vesículas por primera vez, ahí pudimos demostrar que el LAM sí que es un componente de las vesículas. Por lo tanto, es previsible que si hacemos en paralelo un ensayo de LAM o Fuji-LAM en estas muestras, posiblemente sí que concuerde bastante bien. Y con respecto a la localización del LAM, el LAM, por su topología en relación a la parte lipídica, que es la que inserta en la membrana. Sí, pero la molécula sí que se proyecta por la longitud y demás, sí que se proyecta, pero sí que está insertado en la membrana. No de manera covalente, pero sí que está insertado. Entonces, es previsible que si un trozo de membrana se libera, sí que puede llevarla. Y el estudio de serología sí que es algo que hay que... De hecho, tenemos los antígenos, no se reveló el nombre de los antígenos precisamente por intentar validarlo en otra corte en algún momento. Lo interesante es que es dos poblaciones independientes, una del Bronx, de una zona de población afroamericana independiente, y esta que creo que era de Cataluña. Pues de los 4 antígenos que hemos detectado ahora, 3 ya lo hemos visto en la otra, con lo cual eso nos sorprendió bastante y nos alegraba al mismo tiempo. Sí, lo siento, pero tenemos que... Muchas gracias. Tenemos que acabar ahora. Creo que llevaba un buen rato. No sé. Perdón. Bueno. Una última pregunta y ya cerramos la mesa. Sí, muchas gracias. En la línea de lo que decía el doctor Santín, sí que quisiera recordar a propósito del estudio de Neusole, que creo que lo he seguido con interés. Nosotros entre 2010 y 2014 hicimos 598 tuberculinas y cuantiferones en paralelo en contactos de casos de tuberculosis. De esas 598 se publicó en la revista de Enfermedades Emergentes precisamente en el año 2017, en esta revista. Y allí lo que sí que hacíamos era estratificar los datos por vacunados, o sea, lo que hacíamos es presentar los datos en vacunados y no, evidentemente, cuando estratificas nosotros gastábamos el punto de corte, como eran contactos en 5 milímetros, pero sí que es cierto que la capa grande, alto, salía con no vacunados, coincide mucho cuando entra la vacuna, que ellos se destarifa todo. Lo que sí que es curioso, que también está en el mismo estudio, si lo buscáis, del 2017, es gratis, hay una correlación entre las concentraciones de cuantiferón y los milímetros de tuberculina, de tal manera que la determinación de los puntos de corte es fundamental a la hora de la concordancia. Sí. Gracias. Vale, pues muchas gracias. Antes de dar la palabra al doctor Xavi Casas, que tiene una pequeña sorpresa ahora para nosotros, simplemente agradecer a todos los ponentes por las excelentes presentaciones, incluida la... y a toda la audiencia. Gracias. Gracias a la mesa, gracias a la organización y especialmente al doctor Kaila por darnos la oportunidad de presentar ahora un vídeo
en este pequeño espacio de tiempo. Ya sé que estáis cansados y imagino que después de tanta ciencia, pues una parte lúdica y simpática para finalizar será de agrado de todo el mundo. Donde es un vídeo donde se muestra el trabajo que hacemos en Service Clinic, servicios clínicos a diario. Ya hemos hablado esta mañana de servicios clínicos largamente, con creo que una excelente ponencia, y bueno, es un vídeo que es a propósito de que hacemos 30 años, estamos de cumpleaños, desde el año 1993 que nació Service Clinics, dentro del programa de tuberculosis de Cataluña, de Barcelona y Cataluña, y han pasado por el centro más de 6.500 personas afectadas por la tuberculosis, tanto en internamiento como en el equipo comunitario que se llama ETODA, ¿no? Y, como sabéis, se trata de un colectivo vulnerable, complejo, con pobre adherencia al tratamiento, con multiresistencias, con tuberculosis complejas y diseminadas, ¿no? Entonces, como representante de Service Clinics, tengo el placer, ¿no?, de ofrecer este vídeo que quiere ser un homenaje a la persona afectada por tuberculosis, eso en primer lugar, ¿no? También al personal asistencial del centro, tanto de la clínica como de la ETODA, y también al personal no asistencial, que es imprescindible para que podamos hacer nuestra misión cada día, tanto informáticos, admisiones, el personal de limpieza, que trabaja con compromiso y con perseverancia en la atención integral y en interdisciplinar, centrada en el enfermo que queremos ofrecer. Y aprovecho también para agradecer a todos los que colaboran, a todos los profesionales que colaboran con nosotros, que no son pocos, que a diario también con gran compromiso colaboran con nosotros dentro del programa y nos coordinamos, ¿no?, para poder mejorar cada día pues nuestra atención a la persona que nos ingresa. Por tanto, enfatizaría un poco pues la coordinación interna, el trabajo en equipo, poner orden en una realidad caótica muchas veces, cuidando sobre todo los aspectos psicosociales de los enfermos. Sin esto es muy, muy difícil hacer un TDO, un tratamiento, y que finalmente se curen los enfermos. Vale, sin más, y porque una imagen vale más que 1000 palabras, en este caso una secuencia de imágenes, y porque cada minuto cuenta cuando una persona está afectada de tuberculosis, os ofrecemos una jornada habitual en Service Clinics. Espero que os guste.
she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Just think about it. Oh Lord, is there nothing more anybody can do? Oh Lord, there must be something you can say. You can tell from the lines on her face. You can see that she's been there, probably been moved on from every place, 'cause she didn't fit in there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Just think about it. Think about it. It's just another day for you and me in paradise. It's just another day for you and me in paradise. Paradise, for you and me in paradise. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis resistido hasta última hora. Mañana continuaremos a partir de las 9.